¿Sabías esto? Si crees que la escuela de hoy es estricta, espera a conocer cuando las reglas parecían inventadas por un villano aburrido con demasiado tiempo libre. 1. Los maestros podían golpearte, y nadie lo cuestionaba. Imagínate llegar tarde a clase porque tu caballo se escapó, tropezaste en un camino de barro o simplemente te quedaste dormido. Hoy recibirías una advertencia. Hace más de un siglo, podías recibir algo mucho más memorable: un golpe con una regla de madera. En muchas escuelas del pasado, el castigo físico era tan normal como los pupitres. Los maestros tenían permiso para golpear las manos, las piernas o incluso usar varas especiales para corregir a los estudiantes. Y lo más increíble es que muchos padres apoyaban la idea. Si un niño llegaba a casa quejándose, la respuesta habitual era algo parecido a ¿qué hiciste para merecerlo? La lógica era sencilla. Si el alumno tenía miedo, obedecería. Porque claramente nada inspira amor por el aprendizaje como sentir que estás participando en una versión educativa del viejo oeste. Lo curioso es que estas prácticas sobrevivieron durante generaciones. Para muchos estudiantes, resolver una ecuación difícil era menos aterrador que escuchar al maestro abrir lentamente el cajón donde guardaba la famosa regla. Una herramienta educativa que hoy provocaría una reunión urgente con abogados, periodistas y probablemente varios programas de televisión. 2. Hablar tu idioma podía meterte en problemas. Hoy, las escuelas suelen celebrar la diversidad cultural. En muchas partes del pasado ocurría exactamente lo contrario. Miles de niños inmigrantes llegaban a la escuela hablando alemán, italiano, polaco, español o cualquier idioma que utilizaban en casa. Pero una vez cruzaban la puerta del aula, esas palabras quedaban prohibidas. Había escuelas donde hablar tu lengua materna podía significar castigos, humillaciones públicas o largas horas copiando frases disciplinarias. La idea detrás de esta regla era americanizar a los estudiantes lo más rápido posible. En teoría sonaba patriótico. En la práctica, significaba que un niño de 8 años podía ser castigado simplemente por responderle a un amigo en el idioma que había escuchado toda su vida. Imagina olvidar una palabra en inglés durante una conversación y terminar como si hubieras cometido un crimen internacional. Era una situación absurda. Niños tratando desesperadamente de recordar vocabulario mientras vigilaban cada sílaba que salía de su boca. Muchos estudiantes terminaban asociando su propio idioma con vergüenza o miedo, y así, una escuela que supuestamente debía enseñar terminaba convirtiéndose en una especie de policía lingüística. Hoy una regla así provocaría protestas masivas, tendencias virales en redes sociales y suficientes titulares para llenar Internet durante meses. 3. Los zurdos eran tratados como si estuvieran haciendo algo sospechoso. Ser zurdo hoy significa muy poco. Quizás algunas molestias con tijeras incómodas o escritorios mal diseñados. Pero durante décadas, ser zurdo en la escuela era casi una misión imposible. Muchos maestros estaban convencidos de que escribir con la mano izquierda era incorrecto. No raro. No diferente. Incorrecto. Algunos creían que era un mal hábito. Otros pensaban que era una señal de mala educación. Y los más imaginativos parecían convencidos de que la mano izquierda estaba relacionada con toda clase de ideas extrañas. Por eso, miles de niños eran obligados a escribir con la derecha. Literalmente les cambiaban el lápiz de mano cada vez que intentaban usar la izquierda. Algunos incluso tenían la mano izquierda atada detrás de la espalda durante ciertas actividades. Imagina intentar aprender a escribir mientras alguien insiste constantemente en que utilices la mano que no controlas bien. Es como pedirle a alguien que conduzca sentado en el maletero porque así se hizo siempre. Lo más increíble es que muchos estudiantes pasaron años luchando contra algo completamente natural. Algunos desarrollaron problemas de escritura, frustración e incluso ansiedad. Todo porque los adultos habían decidido que la izquierda era el equivalente escolar de una actividad sospechosa. Hoy, una regla así generaría indignación inmediata, pero durante generaciones fue considerada perfectamente razonable. Una prueba más de que el pasado a veces parecía administrado por personas que observaban un problema inexistente y pensaban, sí, definitivamente debemos empeorar esto. 4. Los alumnos podían ser expulsados por casarse. Hoy muchos estudiantes intentan equilibrar estudios, trabajo y vida personal.
Pero en muchas escuelas del pasado, si un alumno decidía casarse, la escuela resolvía el problema de la manera más sencilla posible, expulsándolo. Durante gran parte del siglo XX, especialmente en comunidades pequeñas, existía la idea de que una persona casada ya era oficialmente un adulto y, por lo tanto, no pertenecía a las aulas. No importaba si tenía buenas calificaciones o si soñaba con convertirse en médico, abogado o ingeniero. El simple hecho de contraer matrimonio podía cerrar las puertas de su educación. La situación era todavía más dura para las chicas. En algunos lugares, una estudiante comprometida o recién casada era considerada una mala influencia para las demás alumnas, como si usar un anillo de boda fuera una enfermedad contagiosa capaz de propagarse por todo el edificio. Lo más absurdo es que estas reglas castigaban precisamente a quienes más necesitaban educación para construir su futuro. En lugar de ayudarlos a seguir estudiando, el sistema les decía: «Felicidades por tu matrimonio. Ahora sal por esa puerta y buena suerte». Una política que hoy provocaría una tormenta mediática tan grande que ni el director más valiente querría explicarla frente a una cámara. 5. Las niñas debían aprender costura mientras los niños aprendían cosas importantes. Si viajáramos a muchas escuelas de principios del siglo XX, descubriríamos que la educación parecía organizada por alguien que jamás imaginó que las mujeres pudieran tener profesiones. Mientras los niños estudiaban mecánica, ciencias, matemáticas avanzadas o trabajos técnicos, muchas niñas eran enviadas a clases de costura, cocina y tareas domésticas. El mensaje era bastante claro. Los chicos estaban preparándose para construir el futuro. Las chicas para plancharle la camisa a alguien que lo construiría. Imagina una niña brillante fascinada por la ingeniería. Mientras soñaba con puentes, motores o inventos revolucionarios, la escuela insistía en que dominara el arte de coser botones perfectamente alineados. La parte más irónica es que muchas de esas estudiantes tenían tanto o más talento académico que sus compañeros, pero el sistema educativo estaba convencido de que el destino de una mujer estaba predeterminado desde el momento en que entraba al aula. Afortunadamente, generaciones enteras de mujeres ignoraron esas expectativas y demostraron lo equivocadas que eran aquellas reglas, porque resulta que la capacidad para resolver ecuaciones complejas no desaparece mágicamente al sostener una aguja. Y viendo el mundo actual, queda claro quién ganó esa discusión histórica. 6. Había inspectores que revisaban la limpieza de tus uñas. Hoy la mayoría de los estudiantes temen los exámenes sorpresa. Hace más de un siglo, algunos temían algo mucho peor: una inspección de higiene. En numerosas escuelas, especialmente durante finales del siglo XIX y principios del XX, los alumnos eran obligados a formar filas mientras los maestros revisaban sus manos, uñas, cabello, orejas y hasta los zapatos. La escena parecía menos una escuela y más un control militar. Los profesores caminaban lentamente observando cada detalle, buscando señales de suciedad. Una uña ligeramente oscura podía significar una reprimenda pública frente a toda la clase. La obsesión tenía cierto sentido histórico. Las enfermedades se propagaban fácilmente y la higiene pública era una preocupación real. Pero algunas escuelas llevaron el asunto a niveles casi obsesivos. Imagina tener 10 años y sentir más nervios por la inspección de tus manos que por el examen de matemáticas. Un pequeño rastro de tierra después de jugar al aire libre podía convertirte en el principal sospechoso de la semana. Hoy seguimos valorando la higiene, pero difícilmente aceptaríamos que un profesor inspeccione nuestras uñas como si estuviera evaluando diamantes para una subasta internacional. 7. Los estudiantes debían ponerse de pie cuando entraba un adulto. Actualmente, un profesor entra al aula y la mayoría de los alumnos apenas levanta la vista del portátil. En el pasado, la situación era completamente diferente. En muchas escuelas, cada vez que un maestro, director o visitante adulto cruzaba la puerta, todos los estudiantes debían levantarse inmediatamente de sus asientos. No era una sugerencia, era una regla estricta. Si alguien tardaba demasiado, podía ser reprendido por falta de respeto. El objetivo era enseñar disciplina y obediencia absoluta hacia la autoridad. Imagina intentar tomar apuntes y escuchar de repente una silla arrastrándose. En cuestión de segundos, toda la clase saltaba como si acabara de sonar una alarma invisible. Lo curioso es que este ritual podía repetirse varias veces al día.
Un profesor salía, otro entraba, y los alumnos realizaban nuevamente la coreografía oficial de ponerse de pie y sentarse. Para muchos estudiantes era una costumbre automática. Para otros probablemente parecía una sesión interminable de ejercicios físicos involuntarios. Hoy la idea de que 30 adolescentes interrumpan constantemente una lección para realizar saludos ceremoniales parece exagerada, pero durante décadas fue considerada una parte esencial de una educación adecuada. 8. Sonreír demasiado podía considerarse mala conducta. Esta regla parece inventada por alguien que perdió una discusión contra la felicidad. En numerosas escuelas antiguas, especialmente internados y academias estrictas, se esperaba que los estudiantes mantuvieran una actitud seria durante casi toda la jornada escolar. Reír demasiado, hacer bromas o mostrar entusiasmo excesivo podía interpretarse como una falta de disciplina. Los administradores creían que una educación rigurosa debía reflejarse en rostros igualmente rigurosos. Después de todo, según esa lógica, nadie podía aprender geografía correctamente si estaba disfrutando demasiado del proceso. Algunos alumnos recibían advertencias simplemente por hablar entre risas durante los descansos. Otros eran castigados por comportamientos considerados demasiado alegres o informales. Imagina pasar 8 horas intentando controlar cada sonrisa como si estuvieras participando en una competencia internacional de cara seria. Una broma accidental podía transformarse en una visita al despacho del director. La ironía es maravillosa. Las escuelas, lugares supuestamente dedicados al crecimiento humano, a veces parecían convencidas de que la mejor manera de formar ciudadanos responsables era eliminar cualquier evidencia visible de diversión. Porque nada prepara mejor para la vida adulta que aprender que incluso una sonrisa puede convertirse en una infracción escolar. 9. Llegar tarde podía convertirse en una humillación pública. Hoy, llegar tarde a clase suele significar una mirada de desaprobación o una anotación en el sistema. Pero en muchas escuelas del pasado, la puntualidad era tratada casi como una cuestión de seguridad nacional. Algunas instituciones tenían métodos que hoy parecerían sacados de una comedia oscura. Los alumnos que llegaban tarde debían permanecer de pie frente a toda la clase mientras explicaban su retraso. Otros eran obligados a usar carteles especiales, gorros ridículos o incluso sentarse separados del resto durante horas. Lo peor era que muchas veces el estudiante no tenía la culpa. Imagina caminar varios kilómetros bajo la lluvia, cruzar caminos embarrados, ayudar a tu familia en el campo antes de salir de casa y aún así ser tratado como si hubieras cometido un delito. La teoría era que la vergüenza pública enseñaba responsabilidad. En realidad, muchos alumnos simplemente aprendían a temer el trayecto hacia la escuela más que cualquier examen. Resulta curioso que una institución dedicada a educar creyera que avergonzar a un niño frente a sus compañeros era una excelente estrategia pedagógica. Hoy semejante método provocaría más reuniones con padres que retrasos escolares. 10. Los estudiantes no podían elegir casi nada sobre su apariencia. Las discusiones modernas sobre uniformes escolares parecen bastante tranquilas comparadas con algunas reglas del pasado. En numerosas escuelas, especialmente internados y academias religiosas, la apariencia de los alumnos era controlada hasta el último detalle. No se trataba solo del uniforme. Existían normas sobre la longitud exacta del cabello, el tipo de zapatos, el color de las medias e incluso la forma en que debían llevarse los cuellos de las camisas. Un estudiante podía meterse en problemas simplemente porque un mechón de cabello era considerado demasiado largo. Algunos directores llevaban reglas físicas para medirlo. Literalmente, imagina despertarte por la mañana sabiendo que tu mayor preocupación académica no es una prueba de historia, sino la posibilidad de que alguien considere tu peinado una amenaza para el orden social. Lo más extraño es que muchas de estas reglas eran defendidas con enorme seriedad, como si una sociedad entera pudiera derrumbarse porque un adolescente decidió dejar crecer su flequillo unos centímetros más. Hoy seguimos teniendo códigos de vestimenta, pero pocas personas creerían que el futuro de la civilización depende del largo exacto de un corte de cabello. 11. Las niñas podían ser expulsadas por quedarse embarazadas. Esta es una de las reglas más duras y polémicas que existieron durante décadas. En muchas escuelas del siglo XX, una estudiante embarazada podía ser expulsada automáticamente. No importaban sus calificaciones, sus proyectos o los años que había dedicado a estudiar.
En el momento en que la noticia se hacía pública, la escuela consideraba que ya no pertenecía allí. Lo más llamativo era que la responsabilidad parecía recaer exclusivamente sobre ellas. Mientras las alumnas desaparecían de las aulas, los estudiantes varones involucrados rara vez enfrentaban consecuencias similares. La justificación oficial solía hablar de moralidad, reputación o ejemplo para otros estudiantes. Pero en la práctica, muchas jóvenes perdían oportunidades educativas precisamente en el momento en que más las necesitaban. Imagina estar a pocos meses de graduarte y descubrir que el sistema educativo ha decidido cerrar sus puertas de golpe. Hoy, una medida así sería vista como profundamente injusta. Sin embargo, durante generaciones fue presentada como algo perfectamente razonable. Una muestra de cómo algunas reglas escolares parecían más preocupadas por proteger apariencias que por cumplir su verdadera misión educativa. 12. Había castigos por escribir con mala letra. Todos hemos tenido un profesor que valoraba una buena presentación, pero en algunas escuelas antiguas, la caligrafía era prácticamente una religión. La escritura debía ser perfecta. Cada letra tenía que respetar formas exactas, inclinaciones precisas y tamaños casi idénticos. Un cuaderno desordenado podía provocar castigos, repeticiones interminables o ejercicios adicionales. Los alumnos pasaban horas copiando frases completas una y otra vez. No porque el contenido fuera importante, sino porque la forma de cada letra debía alcanzar un estándar casi artístico. Imagina intentar terminar una tarea mientras tu profesor analiza la curvatura de una A como si estuviera autentificando una obra maestra renacentista. La obsesión tenía cierta lógica. Antes de las computadoras, una buena letra era una habilidad muy valorada, pero algunas escuelas llevaron la situación al extremo. Para muchos estudiantes, escribir un ensayo era menos complicado que intentar producir páginas enteras con una perfección mecánica imposible de mantener. Si aquellos maestros vieran los mensajes de texto actuales llenos de abreviaturas y emojis, probablemente necesitarían varios días para recuperarse del impacto. 13. Hablar durante el almuerzo podía estar prohibido. Para la mayoría de los estudiantes, el almuerzo era el momento más esperado del día. Era la oportunidad de descansar, reír y conversar con amigos, pero algunas escuelas del pasado tenían una opinión muy diferente. Existían comedores donde el silencio absoluto era obligatorio. Los alumnos debían sentarse, comer y levantarse sin intercambiar prácticamente una palabra. En ciertos internados, solo los supervisores podían hablar mientras los estudiantes permanecían callados. Imagínate una sala llena de cientos de niños almorzando en completo silencio. No parece una escuela, parece una biblioteca donde alguien sirve sopa. Los administradores argumentaban que el silencio fomentaba disciplina y buenos modales. Sin embargo, muchos alumnos describían aquellas comidas como una de las experiencias más extrañas de su vida escolar. El resultado era que los estudiantes esperaban desesperadamente el final del almuerzo para poder contar las historias que llevaban guardando durante toda la mañana, porque resulta que incluso los adolescentes más disciplinados tienen una necesidad casi sobrenatural de comentar absolutamente todo lo que ocurre a su alrededor. 14. Los alumnos podían ser castigados por usar demasiada imaginación. Hoy se anima a los estudiantes a pensar de forma creativa, pero durante ciertas épocas, algunas escuelas preferían exactamente lo contrario. Muchos sistemas educativos valoraban la memorización por encima de todo. Los alumnos debían repetir respuestas exactas, definiciones exactas y procedimientos exactos. Cualquier interpretación original podía considerarse incorrecta. Un estudiante que intentara resolver un problema utilizando un método diferente corría el riesgo de perder puntos, aunque la respuesta fuera correcta. Es como participar en un concurso donde ganar depende menos de pensar y más de adivinar exactamente lo que otra persona quiere escuchar. Algunos profesores veían la creatividad como una distracción peligrosa. Después de todo, los estudiantes obedientes eran más fáciles de controlar que los curiosos. Lo irónico es que muchas de las personas que terminaron transformando el mundo fueron precisamente aquellas que cuestionaron reglas establecidas y buscaron nuevas soluciones. La escuela quería copias perfectas. La historia terminó premiando a quienes se atrevieron a ser diferentes. 15. Los estudiantes debían memorizar páginas enteras, palabra por palabra. Antes de Internet,
Antes de Google y mucho antes de los teléfonos inteligentes, la memoria era considerada una de las habilidades más importantes de cualquier estudiante. Y algunas escuelas llevaron esa idea a niveles extremos. Los alumnos debían memorizar largos poemas, discursos completos, capítulos enteros e incluso páginas enteras de libros. No bastaba con comprender el contenido, había que repetirlo palabra por palabra, sin errores y muchas veces frente a toda la clase. Imagina tener 10 años y saber que mañana deberás recitar cientos de líneas mientras 30 compañeros observan cada pausa y cada equivocación. Las noches previas a estas presentaciones probablemente parecían preparativos para una misión espacial. Claro, la memoria es una habilidad útil, pero algunas escuelas parecían convencidas de que el cerebro humano era básicamente una estantería diseñada exclusivamente para almacenar información. Lo curioso es que muchos estudiantes olvidaban el contenido pocas semanas después. Lo único que recordaban durante años era el estrés de intentar no equivocarse frente a todos. Una estrategia educativa que confiaba tanto en la memoria que, irónicamente, terminó siendo recordada por las razones equivocadas. 16. Algunos alumnos tenían prohibido mirar por la ventana. Parece una regla inventada por alguien que estaba compitiendo contra la naturaleza por la atención de los estudiantes. Pero durante décadas, en muchas escuelas estrictas, mirar por la ventana era considerado una falta de disciplina. Y si lo piensas, la competencia era completamente injusta. De un lado estaba el profesor explicando reglas gramaticales. Del otro, un caballo atravesando la calle, un vendedor ambulante, una tormenta acercándose o un perro persiguiendo una gallina. La ventana ofrecía una programación mucho más entretenida. Sin embargo, muchos maestros interpretaban cualquier mirada al exterior como una señal de rebeldía intelectual. Algunos alumnos eran reprendidos simplemente por observar unos segundos lo que ocurría fuera del aula. Imagínate tener 12 años, escuchar el ruido de una banda musical pasando frente a la escuela y no poder girar la cabeza. Era prácticamente una prueba de resistencia psicológica. Lo curioso es que estas reglas intentaban eliminar algo completamente natural: la curiosidad. Porque el cerebro humano lleva miles de años reaccionando a cualquier movimiento interesante que aparece en su campo visual. Pero en aquellas aulas, incluso la simple acción de mirar una nube podía ser tratada como una amenaza para el orden educativo. 17. Los estudiantes debían pedir permiso para beber agua. Hoy, la mayoría de nosotros tiene una botella de agua al alcance de la mano. Pero en muchas escuelas antiguas, hidratarse parecía requerir más burocracia que abrir una cuenta bancaria. Los alumnos no podían levantarse libremente para beber agua. Debían pedir permiso, esperar aprobación y, en algunos casos, hacerlo únicamente en horarios específicos. La situación se volvía especialmente absurda durante los meses de verano. Imagina una tarde calurosa, un aula sin aire acondicionado, 30 estudiantes sudando junto a ventanas abiertas y un niño tratando desesperadamente de ignorar la sed porque aún faltaban 20 minutos para el descanso oficial. Algunos profesores eran razonables, otros actuaban como si cada visita a la fuente de agua fuera parte de una conspiración cuidadosamente organizada para escapar de la clase. Lo más increíble es que muchas escuelas justificaban estas restricciones como una forma de mantener el orden, porque aparentemente el mayor peligro para el aprendizaje era un estudiante hidratado. Hoy resulta difícil imaginar una regla semejante. Sin embargo, durante generaciones, miles de alumnos aprendieron una extraña lección. Antes de escuchar a tu cuerpo, primero debías consultar a una autoridad. 18. El recreo podía ser cancelado como castigo colectivo. Existe una regla universal de la infancia: si hay recreo, la vida parece mejor. Por eso, una de las armas favoritas de muchas escuelas antiguas era eliminarlo por completo. Si unos pocos alumnos se portaban mal, toda la clase podía perder el recreo. No importaba quién hubiera causado el problema, todos pagaban el precio. Imagina la escena: 29 estudiantes observando con creciente resentimiento al compañero responsable mientras las demás clases salen al patio a jugar. Es probablemente la forma más rápida de convertir a una persona en el individuo menos popular del edificio. Los administradores defendían esta estrategia argumentando que fomentaba la responsabilidad colectiva. En teoría sonaba bien. En la práctica solo generaba una cantidad impresionante de frustración infantil.
Lo irónico es que el recreo ayudaba precisamente a reducir muchos problemas de comportamiento. Los niños podían correr, jugar y liberar energía acumulada. Pero algunas escuelas decidieron combatir la hiperactividad eliminando el único momento del día diseñado para gastar energía. Es un poco como intentar apagar un incendio retirando los extintores. La lógica existe, aunque resulte difícil encontrarla. 19. Había escuelas donde correr estaba prohibido. Para entender esta regla, primero debes imaginar algo muy extraño. Cientos de niños reunidos en un mismo lugar y obligados a comportarse como adultos en una biblioteca. En ciertas escuelas del pasado, correr estaba estrictamente prohibido dentro y fuera del edificio, incluso durante algunos recreos. La justificación oficial era la seguridad. Los administradores temían caídas, accidentes y lesiones, lo cual tiene sentido hasta cierto punto. Pero algunas instituciones llevaron la idea al extremo. Los alumnos caminaban en filas perfectamente organizadas, giraban en las esquinas siguiendo instrucciones específicas, y cualquier explosión espontánea de energía infantil era recibida con desaprobación inmediata. Imagina tener 9 años, ver a tus amigos al otro lado del patio y recordar que acercarte corriendo podría meterte en problemas. Para muchos estudiantes, la escuela parecía un lugar donde se esperaba que olvidaran temporalmente que eran niños. Lo más divertido es que estas reglas solían fracasar constantemente, porque intentar impedir que un grupo de niños corra es aproximadamente tan efectivo como intentar convencer a un gato de que ignore una caja vacía. 20. Las cartas entre estudiantes podían ser confiscadas. Mucho antes de los mensajes instantáneos, los emojis y las redes sociales, los estudiantes tenían una tecnología revolucionaria llamada papel. Y precisamente por eso muchas escuelas comenzaron una guerra silenciosa contra las cartas. Los alumnos escribían mensajes durante las clases, los doblaban cuidadosamente y los enviaban de pupitre en pupitre mediante complejas operaciones secretas que harían sentir orgulloso a cualquier espía profesional. Los maestros, por supuesto, conocían perfectamente el sistema. Cuando interceptaban una carta, podían leerla, confiscarla o incluso utilizarla como evidencia de mala conducta. Imagina la tensión. Acabas de escribir una declaración romántica de 3 páginas para tu amor platónico. El mensaje inicia su viaje, cruza varias filas, todo marcha bien, y entonces el profesor lo atrapa en pleno trayecto. De repente, toda tu estrategia diplomática queda expuesta ante la autoridad máxima del aula. Hoy los estudiantes tienen aplicaciones cifradas, chats privados y mensajes que desaparecen. Pero aquellos jóvenes debían confiar su vida social a un pequeño trozo de papel viajando lentamente por territorio enemigo. 21. Algunos alumnos eran obligados a usar sombrero incluso dentro del aula. Actualmente, muchas escuelas prohíben los sombreros dentro de clase. Lo curioso es que durante ciertas épocas ocurrió exactamente lo contrario. En diversas regiones, especialmente durante el siglo XIX y principios del XX, algunos estudiantes debían usar sombreros o gorras como parte obligatoria de su uniforme. La regla tenía raíces sociales muy antiguas. El sombrero era considerado una señal de respeto, estatus y buena educación. Pero imagina pasar horas sentado en un aula calurosa con una prenda adicional sobre la cabeza mientras intentas concentrarte en matemáticas. En muchas escuelas, olvidarlo en casa podía traer consecuencias disciplinarias. El alumno no solo debía preocuparse por libros, tareas y exámenes, también por recordar un accesorio que hoy asociamos más con una fotografía antigua que con una clase. Lo más curioso es que estos códigos de vestimenta eran defendidos con absoluta seriedad, como si el futuro académico de una persona dependiera directamente de llevar correctamente una gorra de lana. Y así, durante generaciones, miles de estudiantes aprendieron una lección peculiar. Antes de demostrar inteligencia, primero debías demostrar que recordabas tu sombrero. 22. Los alumnos podían ser castigados por escribir con tinta del color equivocado. Hoy la mayoría de estudiantes cambia de color de bolígrafo según su estado de ánimo. Azul para apuntes, rojo para títulos, verde porque sí. Pero en muchas escuelas antiguas, usar el color incorrecto podía generar problemas reales. Algunas instituciones tenían normas extremadamente estrictas sobre qué tinta podía utilizarse. Si el reglamento decía negro, era negro. Si decía azul, cualquier otra opción era vista casi como un acto de rebelión académica. Parece una tontería, pero imagina pasar una hora completando una tarea perfecta
y descubrir que el profesor ni siquiera la revisará porque utilizaste el color equivocado. Lo más curioso es que estas reglas se aplicaban con una seriedad impresionante, como si la diferencia entre un ciudadano ejemplar y un futuro criminal dependiera exclusivamente del tono de su bolígrafo. Muchos estudiantes terminaban llevando varios frascos de tinta por precaución, no porque fueran artistas, porque no querían arriesgarse a una sanción administrativa causada por una simple elección cromática. Una excelente demostración de cómo algunas escuelas lograban convertir incluso la papelería en una cuestión de máxima importancia nacional. 23. Las niñas tenían prohibido usar pantalones. Parece imposible hoy, pero durante buena parte del siglo XX, muchas escuelas consideraban que una estudiante usando pantalones representaba una amenaza para el orden establecido. Las reglas exigían faldas o vestidos independientemente del clima, la comodidad o las actividades escolares programadas. Imagina una mañana helada de invierno. El viento sopla con fuerza. Los estudiantes varones llegan con pantalones gruesos y ropa cómoda. Las alumnas, en cambio, deben seguir usando falda porque así lo exige el reglamento. La situación se volvía todavía más absurda durante las clases de educación física. Correr, saltar o participar en ciertos deportes se transformaba en una auténtica misión imposible. Los defensores de estas normas hablaban de tradición, elegancia y buenas costumbres, pero para muchas estudiantes la regla simplemente significaba incomodidad constante. Lo más interesante es que estas prohibiciones comenzaron a desaparecer precisamente cuando las jóvenes empezaron a cuestionarlas abiertamente. Y así, algo tan simple como un par de pantalones terminó convirtiéndose en un símbolo de cambio mucho más grande de lo que cualquiera había imaginado. 24. Los pupitres estaban diseñados para impedir que te movieras. Las escuelas modernas intentan que los alumnos estén cómodos. Algunas incluso utilizan mobiliario ergonómico. Los diseñadores del pasado tenían una filosofía completamente diferente. Muchos pupitres antiguos parecían construidos por alguien que sospechaba profundamente de cualquier forma de comodidad. Las sillas estaban unidas a los escritorios, los respaldos eran rígidos, el espacio para las piernas era mínimo, y moverse demasiado era prácticamente imposible. La idea era simple: un estudiante inmóvil era un estudiante disciplinado. Imagina pasar 6 horas sentado en una estructura de madera diseñada con la misma flexibilidad que una estatua. Para empeorar las cosas, los alumnos crecían a ritmos diferentes. Algunos terminaban encajados en muebles demasiado pequeños. Otros parecían gigantes intentando acomodarse en espacios pensados para niños más bajos. Lo fascinante es que generaciones enteras sobrevivieron a estas condiciones sin cuestionarlas demasiado. Aunque probablemente muchos desarrollaron una habilidad extraordinaria: encontrar posiciones cómodas en lugares donde la comodidad claramente no formaba parte del plan original. 25. Los alumnos podían ser separados según su rendimiento. Actualmente intentamos ayudar a los estudiantes que tienen dificultades, pero en muchas escuelas del pasado existía una solución bastante más brutal. Los alumnos eran clasificados públicamente según sus resultados académicos. Los mejores ocupaban las primeras filas, los peores quedaban relegados a los últimos lugares del aula. Cada examen podía cambiar tu posición. Era como una competición permanente donde toda la escuela sabía exactamente quién estaba ganando y quién estaba perdiendo. Imagina tener 11 años y entrar cada mañana sabiendo que tu ubicación física dentro del salón representa oficialmente tu valor académico. Los defensores del sistema afirmaban que esto motivaba a los estudiantes a esforzarse más. En realidad, muchos terminaban sintiéndose avergonzados o desanimados. La escuela se parecía menos a un lugar de aprendizaje y más a una tabla de clasificación deportiva gigante, porque aparentemente alguien pensó que la mejor forma de enseñar confianza era asegurarse de que todos supieran exactamente dónde estaban en la jerarquía intelectual del momento. 26. Algunas escuelas controlaban incluso las amistades. Si creías que las escuelas antiguas solo regulaban la ropa y el comportamiento, espera a escuchar esto. En ciertos internados y academias estrictas, las autoridades intentaban controlar con quién podían relacionarse los estudiantes. Algunos directores creían que las amistades demasiado cercanas distraían del estudio. Otros sospechaban que ciertos grupos podían fomentar conductas indisciplinadas. El resultado fue una colección impresionante de reglas sobre dónde sentarse,
con quién compartir actividades e incluso cuánto tiempo pasar con determinados compañeros. Imagina recibir instrucciones oficiales sobre quién puede convertirse en tu mejor amigo. Es una idea tan extraña que parece sacada de una novela distópica, pero para muchos estudiantes era una realidad cotidiana. Lo irónico es que las amistades eran precisamente lo que ayudaba a soportar las jornadas escolares más difíciles. Las reglas podían controlar horarios, uniformes y exámenes, pero descubrirían algo importante. Los adolescentes siempre encuentran formas creativas de socializar. Después de todo, si la historia ha demostrado algo, es que ninguna institución ha logrado derrotar completamente la necesidad humana de tener amigos. 27. Los alumnos podían ser castigados por hacer demasiadas preguntas, y llegamos a una de las reglas más sorprendentes de todas. Hoy, los profesores suelen animar a los estudiantes a participar, pero durante ciertas épocas, hacer demasiadas preguntas podía convertirse en un problema. Algunos maestros interpretaban las preguntas frecuentes como una señal de desafío o falta de respeto. El estudiante curioso que quería entender cada detalle podía terminar siendo visto como una molestia. Imagina a un niño brillante preguntando por qué ocurre un fenómeno científico. Luego pregunta cómo funciona. Después pregunta qué pasaría si cambiamos una variable. En lugar de recibir elogios por su curiosidad, recibe una advertencia por interrumpir la clase. Lo extraordinario es que muchas de las mayores innovaciones de la historia nacieron precisamente de personas que hicieron preguntas incómodas. Los exploradores preguntaron qué había más allá del horizonte. Los científicos preguntaron cómo funcionaba el universo. Los inventores preguntaron si existía una manera mejor de hacer las cosas. Y, sin embargo, algunas escuelas intentaban convencer a los estudiantes de que quedarse callados era la opción más segura. Una estrategia curiosa para instituciones cuya misión oficial era precisamente enseñar. Después de todo esto, queda claro que la escuela del pasado no solo enseñaba matemáticas e historia, también parecía competir por el premio a las reglas más absurdas jamás inventadas. ¿Cuál de estas normas habría arruinado tu etapa escolar? Cuéntamelo en los comentarios.